Mis amores, bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy, como ustedes ya pudieron haber visto en el título de este video, seguimos hablando de protectores solares. Aquí en el canal ya hemos hecho la reseña a dos protectores solares, les he compartido dos. El primero de ellos fue el protector solar en gel de las fórmulas magistrales de Farmatodo. En ese video estuvimos detallando el producto para ver entonces si es un protector solar físico o si es químico. Todos los detalles están en el video reseña de ese producto. Y luego les estuve compartiendo la reseña del protector solar de la marca Living Dermocosmética Científica. En ese video estuvimos analizando el producto bien a detalle para ver entonces si es un protector solar o un bloqueador solar. Ese video estuvo bien cargado de información. Al terminar este puedes ir allá para que te cargues de toda esa información. Hoy día estoy muy emocionada y ansiosa de ya compartirte entonces cuál es el protector solar que yo he estado utilizando últimamente, y es el Hydro Boost Water Gel Lotion de la marca Neutrogena. Así que, como hacemos en todas nuestras video reseñas, vamos a analizar bien a detalle este producto para ver entonces si es un protector solar físico o es químico. ¿Cuáles serían los beneficios que este producto estaría aportando a nuestra piel si nosotros lo utilizamos? Y por supuesto sus ingredientes. Vamos por supuesto a hablar qué tipo de piel puede utilizar este protector solar, para qué tipo de piel está dirigido y por supuesto su precio. Así que si tú estás lista, yo lo estoy y muy emocionada de compartirlo contigo. Comencemos. ¿Por qué es tan importante saber si un protector solar es físico o es químico? Y no se me vayan a asustar con estas palabras, ya van a ver que es algo muy sencillo, pero es importante que nosotros estemos en la capacidad de identificar si un protector solar es físico o es químico, para saber entonces cuál es el que más nos conviene, cuál es el que nosotros necesitamos, y de esta manera vamos a tener una mejor experiencia de compra y nos vamos a ahorrar ese mal momento de comprar un protector solar que de pronto, que si es muy grasoso, que no lo puedo utilizar debajo del maquillaje, que me deja la cara muy blanca. Si caemos en este error es porque aún no manejamos bien estos dos términos. Tenemos que saber identificar. Vamos a hablar primero del protector solar que es físico. Hay formas de identificar un protector solar físico. El protector solar físico viene en formato de crema. Es un producto que viene en crema. El color de la crema es blanco. Ahora, si tú estás en un establecimiento, tienes el producto en tus manos, pero no te permiten destaparlo y ver entonces cómo es el producto, o en su defecto al destaparlo viene con un pequeño papelito sellado de seguridad y no puedes ver el producto, hay otra forma de identificar si el protector solar físico, si es un protector solar físico, y es yendo a su lista de ingredientes. Así no hables inglés, pero es muy fácil de identificar las palabras óxido de zinc y dióxido de titanio. Si una de esas dos palabras aparece en la lista de ingredientes, entonces definitivamente tienes en tus manos un protector solar físico. Recuerda, el producto como tal es en crema, es de color blanco, y entre su lista de ingredientes encuentras la palabra óxido de zinc y dióxido de titanio. Tienes en tus manos un protector solar físico. Si por el contrario tomas otro protector solar y el formato como tal es en aerosol, por lo general vienen en aerosol o también vienen en gel, entonces tienes en tus manos un protector solar químico. De todas maneras, si no puedes ver el producto, si no viene en aerosol y no tienes cómo ver si viene en crema o viene en gel, entonces nos vamos a la lista de ingredientes y allí no deberías ver por ninguna parte las palabras ni zinc ni titanio, no aparece. Una palabra que sí va a aparecer es abobenzona o abobenzone. Ese es el ingrediente activo que va a aparecer entonces entre la lista de ingredientes de un protector solar químico. Entonces vamos a analizar a detalle este Hydro Boost Water Gel Lotion de la marca Neutrogena. ¿Qué tipo de protector solar es? ¿Es un protector solar físico o es un protector solar químico? Cuando nosotros vemos el producto como tal, vemos que viene en formato de crema, es como una crema, pero en la parte frontal, si vemos acá la descripción, la marca nos indica que este producto es un gel.
Así que ya por allí, escuchando la palabra gel, nos vamos entonces que es más a un protector solar químico, porque aunque pareciera que el producto es una crema, no es una crema como tal, sino que al difuminarlo vemos que realmente es un gel. Así que ya en la presentación no es un aerosol, pero es un gel, así que nos indica que es un protector solar químico. Ahora, para estar más seguros aún, nos vamos a la parte de los ingredientes y vemos que en la parte superior donde dice ingredientes activos de avobenzone tiene 2.7%, así que definitivamente este protector solar Hydro Boost Water Gel Lotion de la marca Neutrogena es un protector solar químico. ¿Cuál es la importancia de nosotros saber si este protector solar es físico o es químico? Porque el químico está indicado para un tipo de piel. Ahora que ya sabemos entonces cómo identificar un protector solar físico y sabemos cuáles son las características de un protector solar químico, ya pudimos entonces ubicar este protector solar de Neutrogena entre los protectores solares que son químicos. Cumple con las características de un protector solar químico. Es en gel y entre sus ingredientes activos se encuentra el avobenzone. Ahora es importante saber ¿para qué tipo de piel está indicado cada uno de estos tipos de protectores solares? Los protectores solares que son físicos se recomiendan especialmente para las personas que tienen un tipo de piel de normal a seca o que tienen acné. Mientras que los protectores solares que son químicos se recomiendan para las pieles que son de mixtas a grasas. Quiere decir entonces, si este protector solar Hydro Boost de Neutrogena se ubica entre los protectores solares que son químicos, quiere decir que este está indicado para las pieles que son mixtas a grasa. Por eso yo actualmente lo estoy utilizando. Yo por un tiempo utilicé los protectores solares que son físicos porque aunque mi tipo de piel no es normal, no es seca, pero yo tenía acné, bastante acné. Por eso tenía que utilizar un tipo de protector solar físico. Ahora que no tengo acné, gracias a Dios, entonces y tengo un tipo de piel mixta, a veces más a grasa, entonces tengo que utilizar este tipo de protector solar que es químico. Y ustedes dirán, ¿por qué? Esto radica especialmente por la forma en la que trabaja cada uno de los tipos de protectores solares. Los protectores solares, y hago un paréntesis aquí, mis amores, para pedirles disculpas si estoy hablando un poco bajo, yo suelo hablar en un tono de voz un poco más alto, pero realmente me duele mucho la garganta. Lo que pasa es que estoy muy emocionada, me encanta este tipo de videos de protectores solares porque tiene que ver especialmente con las manchas en la cara, así que pues realmente estoy emocionada de grabarles este video reseña. Les comentaba entonces que yo utilizaba los protectores solares que son físicos cuando tenía acné por la forma en la cual trabaja, es mucho más gentil. Los protectores solares lo que hacen es que toda esa radiación simplemente rebote en la piel y luego entonces lo libere. ¿Ok? La piel no hace mayor trabajo, mientras que en el caso de los protectores solares que son químicos, pues toda esa radiación la piel lo absorbe, lo convierte en calor y luego lo libera, es decir, allí se hace un trabajo. Por lo tanto, en el caso de los protectores solar físicos, la piel trabaja menos y por eso se recomienda más para quienes tenemos acné, porque nuestra piel no sufre mayor trabajo, mientras que los protectores solares químicos sí tienen que hacer un trabajo en la piel. Así que aquí es importantísimo que tú ya sepas, tú ya hayas identificado cuál es tu tipo de piel y por lo tanto entonces ya sabes cuál protector solar te conviene. De todas maneras recuerda que lo más importante, y si ves que das buscando identificar tu tipo de piel o que no sabes todavía bien cuál protector solar utilizar, pues un dermatólogo, un especialista en piel va a ser tu mejor aliado para ya determinar tu tipo de piel y qué producto vas a utilizar. Ellos por supuesto te van a guiar y te van a decir, porque ellos van a estudiar tu piel a detalle y te van a decir entonces, mira, tu tipo de piel es este porque tiene estas características y debes utilizar un determinado producto por esto y por aquello, y no puedes utilizar el otro por tal y tal motivo. ¿Cuáles serían los beneficios que este producto estaría brindándonos a nosotros? Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál más? Protegernos del sol y que no nos salgan manchas. No se trata simplemente de eso, se trata de aprender a comprar protectores solares. Tenemos que cargarnos de información para poder comprar este producto que es
tan necesario que yo particularmente pienso que deberían cambiarle el nombre, ya no llamarle protector solar, pues esto hace que las personas piensen que el producto solamente deba ser utilizado para protegernos del sol, cuando en realidad no es así. Debería ser un protector antirradiación para nosotros entender que así esté el sol, así esté lloviendo, nosotros estemos frente a la computadora, la luz del celular, todo eso es radiación que realmente no le hace bien a nuestra piel. Pero el punto es que son muchos los beneficios que el uso de un protector solar aporta a nuestra piel. En este caso en específico, este Hydro Boost de Neutrogena, la marca en su portal web www.neutrogena.com nos dice que es un producto que nos va a brindar mayor alcance porque es un producto de amplio espectro. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Ustedes dirán, ay, esos términos, Dios mío, pero es que son bastante sencillos. Hay tres tipos de radiaciones, los UVA, los UVB y los UVC, siendo el UVC pues quizás el de menor impacto frente a los otros dos. Es importante que nosotros busquemos, cuando estemos comprando nuestra crema solar, es importante que busquemos un producto que sea de amplio espectro, que cubra contra la mayor cantidad de radiaciones posible. En este caso, este Hydro Boost de Neutrogena protege contra los UVA y los UVB. Es un producto de amplio espectro, por lo tanto, protege mucho más de nuestra piel ante todas estas radiaciones. La marca en su página web nos indica que otro beneficio que también obtendríamos si utilizamos este producto, este protector solar Hydro Boost Water Gel Lotion de Neutrogena, es con respecto a la hidratación. Aparte de proteger nuestra piel contra los UVA y los UVB, es decir, ser un producto de amplio espectro, es que también estaría aportando hidratación a nuestra piel y que lo haría por un rango de aproximadamente 8 horas. Eso es bastante bueno. Otro beneficio, y que a mí particularmente me emociona mucho por ser una persona de piel mixta, a veces grasa, sé perfectamente lo que significa que el protector solar nos ayude a no aportar más grasa a la piel. Y la marca nos dice que este protector solar nos va a dejar una sensación, un acabado bastante ligero en la piel. Este producto es una loción en gel, y esto hace entonces que se difumine muy bien en la piel. Se los digo sinceramente, llevo ya algún tiempo utilizándolo y como ustedes saben, pues no hago primeras impresiones porque me gusta primero usar el producto, probarlo. A medida que lo voy utilizando, pues simplemente voy tomando mis anotaciones y voy entonces anotando allí cómo se siente en la piel, cómo difumina, cómo se ve al cabo de las horas. Todo eso lo voy anotando para que al momento de compartirles entonces la reseña del producto, les voy entonces dejando toda esa información que he recopilado. Así que la sensación que deja este producto es bastante ligera, precisamente porque es una loción. Se difumina muy bien en la piel, tal cual lo hace una loción, es una loción gel. No deja para nada un aspecto blanco en la piel, no, mis amores, no es como los protectores solares físicos que sí queda un aspecto blanquecino en la piel. Este no lo deja para nada, totalmente transparente. Y la marca también nos indica que otro beneficio es que es no grasoso. Como no es grasoso, pues precisamente no nos va a dejar ese aspecto grasoso en nuestra piel, así que es perfecto para utilizarlo debajo del maquillaje. De todas maneras, bueno, ya yo les voy a decir ahorita, pero vamos solamente con los beneficios. La marca nos dice entonces que estos serían los beneficios que vamos a disfrutar si utilizamos este producto. Y otro beneficio muy importante, y si estoy viendo acá abajo es porque estoy navegando en el portal web de la marca para dejarles esa información, nos dice que este producto no contiene aceite. Precisamente por eso es que los protectores solares que son químicos son para pieles mixtas a grasa, porque no contienen aceite. Y algo muy importante que la marca nos deja en página es que este producto es no comedogénico. Esta información es importantísima, mis amores, porque es un producto que no crea comedones, es decir, que no obstruye nuestros poros. Nuestros poros no se van a obstruir al punto que salgan comedones, que salga acné. No, es un producto no comedogénico, así que perfectamente lo podemos utilizar porque no va a obstruir nuestros poros y no nos va a crear entonces comedones.
¿Cómo se usa este protector solar Hydro Boost Water Gel Lotion de la marca Neutrogena? Pues al igual que todos los protectores solares, tenemos que aplicarlo todos los días. La primera aplicación la vamos a hacer de 15 a 30 minutos antes de ya comenzar a hacer nuestras actividades y exponernos entonces a las radiaciones. Si nosotros de pronto no vamos a estar en el exterior, pues podemos reaplicarnos el protector solar de 3 a 4 horas, pero si vamos a estar al aire libre, expuestos ya bajo el sol, entonces es recomendable reaplicarlo cada 2 horas. La cantidad de producto que vamos a utilizar, se dice que una medida bastante fácil es simplemente medir entonces con estos dos deditos, simplemente aplicando cantidad de producto en estos dos dedos va a ser suficiente para aplicar en la cara, en el cuello y también en el escote. Después que yo aplico el protector solar, un tip que les dejo por acá es que si ustedes todavía pues incluso sienten que están un poquito brillantes, pueden apoyarse en este tipo de toallitas que son Kleenex y simplemente hacer presión entonces sobre la cara para de esta manera retirar cualquier exceso que tengan por allí. Y ya una vez entonces que hayan aplicado su protector solar, hayan retirado un poquito de exceso con el Kleenex, esto es a preferencia de ustedes, esto no es algo obligatorio que tenga que ser así, y ya luego entonces sí proceden a aplicar su maquillaje. Este es entonces el protector solar que yo he estado utilizando, el Hydro Boost de la marca Neutrogena, un protector solar químico especialmente dirigido para pieles que son mixtas a grasa y que tiene un precio de $13. Espero que esta información te sea también de mucha utilidad a ti. Si de pronto estabas utilizando este protector solar pero no tenías toda esta información detallada, pues ya sabes entonces lo que tienes en tus manos. O si por el contrario lo probaste y no te gustó porque no es lo que tu piel necesita, ya sabes entonces qué es lo que está ocurriendo. Si esta información fue de mucha utilidad para ti, te invito entonces a que te suscribas aquí al canal para que seas parte de la comunidad y déjame un dedito arriba para saber entonces que este video te fue de mucha utilidad. Yo por mi parte te deseo una linda piel, recuerda usar siempre protector solar para evitar todas esas manchas desagradables en nuestra piel. Nos vemos en un próximo video y te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!